Salmos 32. Versión Nueva Biblia Viva. Salmo de David. ¡Qué felicidad la de aquellos cuya culpa ha sido perdonada! ¡Qué gozo hay cuando los pecados son borrados! ¡Qué alivio tienen los que han confesado sus pecados y a quienes el Señor ha borrado su registro de delincuencia y que viven en completa honestidad! Hubo un tiempo en que yo rehusaba reconocer lo pecador que era. Pero era yo débil y miserable y gemía todo el día. Día y noche su mano pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporaba como agua en día de sol. Pero un día reconocí ante todos mis pecados y no traté de ocultarlos más. Dije para mí, se los voy a confesar al Señor. Y tú me perdonaste. Toda mi culpa se esfumó. Por eso, los fieles te invocan en momentos de angustia. Caudalosas aguas podrán desbordarse, pero a ellos no los alcanzarán. Tú eres mi refugio. Tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. El Señor dice, yo te instruiré y te guiaré por el mejor camino para tu vida. Yo te aconsejaré y velaré por ti. No seas como el caballo ni como la mula, que no tienen discernimiento y que necesitan un freno en la boca para no salirse del camino. Muchos dolores sobrevienen al malvado, pero el gran amor del Señor envuelve a los que en Él confían. Regocíjense en Él, ustedes los justos, y griten de júbilo, ustedes los de recto corazón. Amén. No podemos cambiar el pasado, pero podemos ser cambiados por él. El escritor Warren Wiersbe dice que el pasado puede ser como un timón que nos dirige o como un ancla que nos frena e impide que avancemos. Hoy invitamos a considerar la libertad del pasado y lo hacemos pensando en la carta a los Gálatas. En el primer capítulo aún estamos. Lo que pasó es pasado. Vamos a compartir hoy con la palabra del Señor.
Eres digno de adorar, eres digno de adorar. Todo fue hecho por ti y todo es para ti. Tú mereces gloria. Eres digno de adorar, eres digno de adorar. Todo fue hecho por ti y todo es para ti. Tú mereces gloria. Ángeles y santos se postran ante ti. Los ancianos rinden sus coronas a tus pies, Señor. Eres digno de adorar, eres digno de adorar. Todo fue hecho por ti y todo es para ti. Tú mereces gloria. Día y noche sube incienso delante de ti. 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 Eres digno de adorar, tú eres digno de adorar. Todo fue hecho por ti y todo es para ti. Tú mereces gloria.
No podemos cambiar el pasado, pero podemos ser cambiados por él. El escritor Warren Wiersbe dice que el pasado puede ser como un timón que nos dirige o como un ancla que nos frena e impide que avancemos. Hoy invitamos a considerar la libertad del pasado y lo hacemos pensando en la carta a los Gálatas, en el primer capítulo, aún estamos. Lo que pasó es pasado. Vamos a compartir hoy con la palabra del Señor. En la carta a los Gálatas, capítulo 1, versículos 11 en adelante, leemos: Mas yo os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuanto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después de pasados 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún hermano, ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios, que no miento. Después fui a las regiones de Cilicia y de Siria, y no era conocido de la vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Y glorificaban a Dios en mí. Reiteramos este versículo 24. Cuando estamos pensando en acerca del pasado, de lo que pasó, de lo que ya transcurrió en nuestra vida, y queremos que sea como un timón que nos dirija, muchas veces es como un ancla que nos frena. Hace bastante tiempo, en los Estados Unidos, se hizo conocida la Biblia de Thompson. Thompson fue un pastor que anotaba al margen de la Biblia que él tenía cosas, referencias y bosquejos para ayudar al entendimiento, a la comprensión de la palabra de Dios. Cuando él falleció, la iglesia encontró esa Biblia y fue publicada y es conocida como la Biblia de Thompson. Y la Biblia de Thompson es una Biblia de referencias, justamente, de referencias encadenadas. Curiosamente, nosotros también tenemos referencias encadenadas. Nosotros, cuando tenemos alguna experiencia, la relacionamos con el pasado. Y en nuestro pasado nos sirven para impulsarnos hacia el futuro o nos retrasan, nos detienen en el crecimiento de Dios. Y cuando estamos pensando en el pasado, queremos recordar, por ejemplo, todo lo que fue el apóstol Pablo, perseguidor de la iglesia,
torturador de los creyentes hasta que se encontró con Cristo Jesús en el camino a Damasco y se entregó a él. Y en primer lugar, nosotros queremos pensar un poco en el aceptar el perdón de Dios. Hay tres ideas básicas que queremos compartir. Primero es el aceptar el perdón de Dios. Segundo lugar es perdonar a otros. Y en tercer lugar, perdonarnos a nosotros mismos. El primero tiene que ver con aceptar el perdón de Dios. Porque Dios nos ha perdonado. Y en su muerte en la cruz, Cristo pagó por nuestros pecados. De tal manera que, por ejemplo, el apóstol Pablo tenía un link, no en la Biblia de Thompson, pero sí en la expresión de decir lo que él pensaba acerca del pasado, de cómo había vivido él, y dice en la carta a Timoteo, en la primera epístola a Timoteo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo obtuvo esta misericordia y esta gracia de este Dios que es el ofendido, que es a quien cometimos las transgresiones y nuestros pecados, pero es Dios el que lo ha buscado, y el apóstol Pablo ha recibido el perdón de Dios, y en el recibir el perdón de Dios, él puede edificar su vida sin estar pendiente de lo que ha ocurrido, de lo que ha pasado, sin recordar permanentemente qué es lo que ha pasado, sino como para dar gloria a Dios. El otro link que nosotros tenemos tiene que ver con la relación. Ustedes entienden qué es el link. Cuando nosotros le decimos, mira, te mandé un videíto y ahí te paso el link. El link es un encadenamiento, es un punto de referencia en lo que estamos viendo que nos remite a otro punto en el mismo documento o a otro documento externo en la red o donde fuere que queremos que la persona que nos mandó el link quiere que veamos. Así. Y en la palabra de Dios también nosotros encontramos que hay referencias que nos mandan en el apóstol Pablo cómo tener una vida victoriosa, cómo tener la libertad del pasado, nos mandan a una referencia cierta en Cristo Jesús. Cuando Pablo escribía la carta a los romanos, él dice en Romanos 5:1, dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y muchas veces algunos de los versículos se nos quedan pegados en el capítulo anterior y no siempre los leemos, pero en el capítulo 4, versículo 25 de Romanos dice, Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Esta es la expresión. Y esto es lo que nos va liberando del pasado, va cortando la cadena del pasado, porque dice, Él pagó por nuestros pecados, resucitó para nuestra justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y vivimos en esta gracia y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahora sí, hay unos links que han sido rotos. Cuando Pablo mismo está escribiendo, cuando Pablo está dando testimonio ante Agripa y él se defiende y él declara qué es lo que había hecho, él dice,
yo ciertamente había creído en mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Recordamos el joven Saulo a los pies de Esteban cuando lo apedreaban. Pusieron al joven Saulo las prendas, la ropa de Esteban mientras lo apedreaban. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Este es un link que podía haber atado al apóstol Pablo de por vida y decir: yo no merezco, yo no sirvo, yo he pecado, pero este es un link que él rompe y dice: yo fui eso, pero yo no soy eso, yo he cambiado, Dios me ha perdonado, yo he aceptado el perdón de Dios y me gozo en el perdón de Dios. Y la referencia sí es palabra fiel y digna de ser recibida por todos. A eso se encadena y a eso se refiere y dice: el pasado puedo recordarlo, pero sin culpa, porque el Señor me ha perdonado. Y me ha perdonado todos los pecados en Cristo Jesús. Todos nosotros hemos sido pecadores. Yo no he sido el hijo perfecto de Dios. El único hijo perfecto de Dios fue Jesucristo. Y en base a la perfección de Jesús, nosotros aceptamos el perdón de Dios. Todos nuestros pecados han sido perdonados. Los que ya hicimos, los que cometemos y los que cometeremos. Dios ya sabía. Una vez una persona se acercó a un predicador y le dijo: yo no creo que Dios perdone mis pecados presentes y mis pecados futuros. Sí acepto que Dios ha perdonado mis pecados pasados. Y entonces el predicador le dijo: bueno, mire, hagamos contésteme una pequeña pregunta. Dice: ¿cuántos pecados había cometido usted cuando Cristo murió en la cruz? Ninguno, porque no había nacido. Bueno, pero Dios los perdonó en la cruz. Y Dios perdonó los pasados, los presentes y los futuros también en Cristo Jesús. Este es el perdón. Nosotros, cuando recibimos el perdón de Dios y nos gozamos en él, es como José. Cuando los hermanos de José estuvieron en el relato de Génesis capítulo 50, no se querían dar a conocer, o después que fueron descubiertos y que descubrieron que era José, ellos tenían temor de lo que José podía hacerles en venganza. Entonces José les dice, según la Nueva Traducción Viviente: no tengan miedo, yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así, hablándoles con ternura y bondad, los reconfortó. Y así Dios quiere reconfortarnos también, hablándonos con ternura y con bondad, de que nuestros pecados han sido perdonados, que no tenemos por qué recordarlos. Y si Dios echó los pecados al fondo del mar, y como está lejos el oriente del occidente, así también nosotros debemos considerarlos, porque así dice la palabra de Dios. La segunda cosa que nosotros queremos considerar es el perdonar a otros, que nos cuesta. Quizás sea una de las cosas que nos cueste más, que nos ate más y que nos retenga en el pasado. Hay un pequeño libro, pero no por lo pequeño sin importancia, de Jaime Mirón, de la cruzada de Luis Palau, que se llama
la amargura, el pecado más contagioso. Y en ese libro, Jaime Mirón, él habla acerca de la amargura. Y él dice, la amargura tiene la raíz en la palabra punzar, y es algo que nos duele, algo que pesa, que nos duele, que nos hiere. Y él dice, la amargura es el pecado más contagioso. Aquella raíz de amargura que brota, que nunca hemos arrancado del todo. Y él explica por qué. Porque cuando nosotros estamos pensando en la amargura, en aquello que nos han ofendido, que pueden ser tantas cosas, Una madre como nos haya educado, un hermano en la iglesia que haya desestimado algún ofrecimiento nuestro, una persona que se enojó por alguna razón justa o injusta, lleva a crear una raíz de amargura. Y él dice, la amargura es el resultado de sentimientos profundos. Y el ofendido cuesta arrancarla porque el ofendido considera una ofensa justa. De verdad me ofendieron. Ellos deben venir a pedirme perdón. No deben venir a pedirnos perdón. Nosotros tenemos que perdonar, aunque no vengan a pedirnos perdón, y entregar esa carga. En segundo lugar, dice, generalmente las personas que se acercan a nosotros no nos apoyan. Y nosotros consideramos que es un apoyo a alguien que nos dice, hey, vos tenés derecho, ellos están mal, ellos te agredieron, ellos te ofendieron, vos tenés que mantenerte firme, y en eso no nos ayudan en absolutamente nada. Y muchas veces buscamos esos recursos de quienes nos apoyen, diciéndonos, pobrecito, ¿qué te pasó? ¿Cómo estás mal? No, eso está mal. Y en tercer lugar, si alguien llegara a decirnos, amigo, estás amargado y eso es pecado, lo tildamos de falta de comprensión y nos apartamos de él. El perdón no tiene que ver con que nos vengan a pedir perdón. Tiene que ver con una actitud unilateral por el perdón que Dios nos ha dado para que nosotros entreguemos el perdón también. Y entonces hay aquí algunos links que debemos cortar, algunas cadenas. Es decir, tal persona, qué bueno es que nosotros podamos ahora pensar en quienes nos han ofendido y entregar nombre por nombre las personas y decir, todos aquellos que me han ofendido, los entrego a ti, Señor, y no los recuerdo más y avanzo hacia adelante. Cuando el apóstol Pablo estaba en Filipos, y no es de este relato de Gálatas, pero viene a la ocasión, cuando estuvo en Filipos fue encarcelado, y el carcelero de Filipos lo azotó y lo puso en el calabozo más profundo, y cuando estaban allí cantaban himnos a Dios. El carcelero los azotó. Y cuando de noche un terremoto libró las puertas, y pensando el carcelero que los presos habían huido y él se iba a quitar la vida, el apóstol Pablo gritó, no te hagas ningún daño, no te hagas ningún daño, estamos todos aquí. Y entonces cuando él tomó la luz y se acercó, dijo, ¿qué he de hacer para ser salvo? Le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y lavándole las heridas, dice después. Quizás no lleguemos a la actitud de que las personas
vengan a lavarnos las heridas. Pero nuestra actitud tiene que ser la de perdonar y la de decir, no, que no te mueras. A veces llegamos a encontrar personas que dicen, así que se mueran. No es la actitud de Dios y la actitud del Señor. Quizás no son creyentes y por ello murió Cristo. O quizás sean creyentes fríos y necesitan del calor de Dios. Hay algunos links que restaurar, que nos olvidamos. No sé por qué a veces nosotros recordamos mucho todas las ofensas, pero olvidamos algunos versículos de la palabra de Dios. Dice, cuando oramos, en la oración de cada día, nosotros oramos el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, como así nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación. Nosotros perdonamos a nuestros deudores, porque si no perdonamos a los deudores, hay una relación que se quiebra, y el perdón que Dios nos ha dado es el perdón que nosotros otorgamos. Así como Dios nos perdonó sin merecerlo, nosotros perdonamos sin que el otro lo merezca. No olvidemos esto. No olvidemos ese link, que no se quiebre esa cadena del perdón. Cuando el Señor estuvo con Pedro y le dijo, Pedro, ¿hasta cuándo tengo que perdonar? Hasta 7 veces. Y en Mateo 18 el Señor le dice, no te digo hasta 7, sino 70 veces 7. Perdona siempre, porque eso te libera. Eso te impide frenarte y te facilita el avanzar. Y si hay algo que en nosotros está quebrado, no debe ser esta relación de perdonar también a otros. En Efesios, el apóstol Pablo, otro link a restaurar. Efesios 4:32. Antes, sed benignos unos a otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y este es el perdón que nosotros podemos dar. Y volviendo al ejemplo del apóstol Pablo, seguramente tuvo un efecto positivo y fuerte y firme en el momento en que estaban matando a Esteban, el primer mártir cristiano. Cuando Esteban termina de predicar, antes que terminara toda la predicación, arremetieron contra él para matarlo, dejaron las ropas a los pies de Saulo, y escuchó seguramente Saulo, escuchó aquella expresión, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y este Señor, no les tomas en cuenta este pecado, nos recuerda también a Jesús muriendo en la cruz. Y si nosotros somos seguidores de Jesús, por más que nos hayan ofendido, por más que haya sido la peor de las ofensas, nosotros debemos perdonar, en primer lugar, para la honra de Dios, luego, para beneficio de aquellos que nos relacionamos, y luego para nuestro propio beneficio. La amargura es una planta que contamina, y nosotros podemos estar enojados contra personas, pero donde estemos, si estamos enojados con personas, en todas las personas que nos escuchen van a ser contaminadas. Y a veces, por algo que nos pasó, enfermamos a nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestra familia, y terminamos derrotados y humillados. Pero si nosotros volvemos y nos ponemos delante de Dios y entregamos y decimos, perdono todas las ofensas,
Hay un orgullo que nos impide, porque a veces decimos, bueno, terminamos el mensaje sobre cómo perdonar y decimos, Señor, enséñanos a perdonar. No, el Señor ya nos enseñó a perdonar en la cruz. Y es así como debemos perdonar. Es el momento donde nosotros tenemos que poner al yo, al ego, en la cruz de Cristo. Clavarlo en la cruz. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Humillarnos delante de Él y rendirlo a Él, el nombre de Dios. Es un poco lo que nosotros tenemos que hacer también para ser libres. Y en tercer y último lugar, perdónese usted mismo. Muchas cosas que nosotros hemos pasado y que nos hemos equivocado. Muchas cosas. Y las que pedimos perdón, las que entregamos al Señor, ya han sido perdonadas. Lo que entregamos al Señor ya ha sido perdonado. El apóstol Pablo terminaba el testimonio aquí en Gálatas, que cuando escuchaban hablar acerca de él, de lo que había cambiado, glorificaban a Dios en mí. Que nosotros podamos tener esta gloria a Dios, pero por lo que Dios ha hecho en nosotros. No es glorificada la persona, no es glorificado Dios cuando la persona mantiene su terquedad y aguanta su pecado. Hay varios relatos que uno podría tener. Una persona que mintió con respecto a su esposa y que dijo que no era su esposa. Un violento que golpeó a todo cuanto se le cruzaba. Un ególatra, homicida y demás, adúltero, uno que negó al Señor, uno que persiguió. Quizás el pastor Salvador de Lutri decía, quizás no haya cosa que cueste más que pensar en Pablo cuando él torturaba para cambiar, para blasfemar, para que blasfemen a Dios. No hay cosa que cueste más perdonar, pero también Abraham, Moisés, que golpeó la roca en vez de hablarle, David, que fue el adúltero, el homicida, el ególatra, Pedro, que le negó, y Pablo, todos recibieron el perdón de Dios y todos aceptaron el perdón de Dios. No es para que digamos, hey, mentí, no puedo perdonármelo, yo no me lo puedo perdonar. Pero usted no va a ser más que Dios. Y si Dios lo perdonó, ¿por qué no se va a perdonar usted también si usted pidió perdón a Dios? Eso no es humildad, eso es orgullo. Dice, ¿cómo pude hacer esto? ¿Cuántas cosas peores pude haber hecho? ¿Cuántas cosas peores pude haber hecho? Y este es un link que hay que romper, una cadena. En algunos tiempos se acostumbraba a condenar a una persona atándole un cadáver con todo lo que esto implicaba y obligándolo a moverse y estar ahí al lado. Es más o menos cuando uno no pide perdón y no lo entrega también al Señor y acepta el perdón de Dios. Otra cosa, un link que hay que resaltar. Primera Timoteo 1:16, es en el relato que estábamos viendo, dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y dice,
Por esto fui recibido en misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en la palabra para vida eterna. Y dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, único, sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Convierta como el apóstol Pablo, no el pedido de perdón, sino la aceptación del perdón en una alabanza a Dios. Una alabanza que va a afirmar su vida y que le va a permitir manifestar gloria a Dios por Jesucristo. A Él sea el honor, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él merece la gloria porque Él me ha perdonado y a Él honramos. Convierta al Señor. Agradezca, ore en 1 Juan 1:9. Mantenga una relación de esta palabra. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Él es fiel y justo. Y nosotros pedimos perdón en su justicia y en su fidelidad. Si no aceptamos el perdón, es que no hemos creído en Jesús. Porque Él es fiel y justo. Oremos y agradezcamos. Gracias, Señor, porque perdonaste mis pecados. Conclusión. Algo de las conclusiones. Hay que cortar con la cadena del pasado. Y Pablo lo hizo así. Fue quizás el peor de todos, aunque yo creo que tengo que ponerme en la fila primero, antes que él. Pero él dice, Señor, acepto tu perdón. Señor, perdono a cualquiera que me haya ofendido, al carcelero de Filipos, a los que se fueron en mi defensa del Evangelio, etcétera, etcétera, etcétera. Y Señor, acepto tu perdón y me perdono a mí mismo. El testimonio del apóstol Pablo también ante Agripa, Hechos capítulo 26, cuando está dando testimonio ante Agripa, le dice Agripa, un poco y me convences a hacerme cristiano. Sea por poco, le dice el apóstol Pablo, o por mucho, le pido a Dios que no solo usted, sino también todos los que están escuchando hoy, lleguen a ser como yo, aunque sin estas cadenas. Pablo preso, pero libre. Agripa libre, pero preso. No tenía las cadenas del pecado que le impedían vivir como correspondía. Y Pablo dice, bueno, ojalá Dios quisiera que lleguen todos a ser como yo, porque hay una libertad gloriosa en los hijos de Dios, en los que aceptan el perdón de Dios, en los que viven el perdón de Dios, que no los tienen sin el Señor. Acepte el perdón de Dios, que capacita a perdonar a otros y a estar libre también para perdonarse. Muchas ceremonias de casamiento hemos leído este pasaje, cordón de 3 dobleces no se rompe pronto, cordón de 3 hilos también no se rompe pronto, ¿no? Porque uno solo puede ser vencido, pero 2 pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Y esto se aplica más de un sentido, aunque lo aplicamos al casamiento. El perdón, el perdonar y el perdonarse, que está íntimamente ligado con Mateo 22, 37 al 40. Otro link para mantener, otro link para afirmar allí en nuestros corazones. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo.
Aceptar el perdón de Dios es amar a Dios también. Perdonar y ser perdonados. Perdonarnos y recibir y vivir el perdón de Dios sin la amargura, sin las amarguras. Y entonces es como expresa el apóstol Pablo, y glorificaban a Dios en mí. Quisiera invitarte a orar. Seguramente después de esta reunión virtual nos apuramos para ir a comer, depende la hora en que lo hayamos escuchado, si estamos en la mañana o con otros quehaceres o hay familia, pero que pudieras tomar un lápiz y recordar cada persona que te ha ofendido y recordar todas las ofensas que has hecho con Dios y ponerlas y decidir no volver a recordarlas porque han sido perdonadas por el Señor, y perdonar. Dios se hace cargo de nuestras luchas. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos que tú nos ayudes a recibir el perdón tuyo primeramente. Ese perdón que nos capacita para perdonar a otros. Y anotamos y rompemos el papel y quebramos la cadena con el pasado que nos ata. No son cadenas físicas, con fulano y mengano, con aquel integrante de la familia, con nuestra madre o nuestro padre, si nos han hecho daño, si nos han maltratado, si no han sido lo que nosotros esperábamos que fueran. Y a veces pensamos que es nuestra tarea recordarles constantemente lo que nos han hecho. Con nuestra esposa, nuestro esposo, si hay algo que nos molesta, nos perjudica, nos duele, justamente o injustamente entregamos a ti, con hermanos de la iglesia, con el pastor, con cualquiera que consciente o inconscientemente haya hecho, dicho algo u omitido hacer algo. Perdonamos, Señor, para tu gloria, para nuestra libertad, para ser libres, para ser encausados, dirigidos por el perdón de Cristo en la cruz, que nos permite perdonar a otros. Danos, oh Dios, el tiempo, y lo decidimos de tomar el tiempo, de inclinar nuestras rodillas y de entregar a ti, de no recordar más, y si recordamos, no para tomar venganza o para guardar rencor, sino librarnos de todo esto que afecta a cada uno de los que nos rodean. Gracias por tu perdón, Señor, porque no merecemos que nos perdones y sin embargo nos has perdonado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Todo fue hecho por ti y todo es para